Seguimos en 24 Córdoba, en la víspera, con la visita del secretario de Seguridad de la Nación, Bursaco. El ministro de Gobierno de la provincia, Juan Carlos Macei, hizo referencia a que la lucha contra el narcotráfico, contra los delitos de mayor complejidad en el territorio se deben dar también conjuntamente con políticas de inclusión social, y lo destacamos en este espacio. También se refirió el ministro cordobés al tema de el nuevo código de convivencia, lo que antes se llamaba el código de faltas. ¿Por qué? Porque una de las cátedras de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, cuyo uno de sus miembros integra una comisión de ética jurídica, que no es otro que el doctor Hugo Seleme, presentó en la justicia un pedido de inconstitucionalidad en relación al Código de Convivencia que se debe poner en práctica el próximo 1 de abril por carencias graves en relación a la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Nos visita Seleme hoy, pero antes vamos a las declaraciones de Macei en relación al código. El Código de Convivencia que empieza el 1 de abril, estamos la verdad que muy de acuerdo, es un código de avanzada en la cual suplanta una norma que tenía a la policía que hacía el arresto o la detención también como juez. En este caso, los ayudantes fiscales, juntamente con todos los jueces de paz del interior, van a llevar adelante la sanción, o sea que es un avance muy considerable, y creo que en este Código de Convivencia se han puesto los legisladores, que ha sido prácticamente por unanimidad la sanción de la ley, han llevado adelante y han incorporado muchos artículos que son importantes para la vida de los ciudadanos y también para la regulación social que tenemos que tener nosotros para convivir en paz. Así que la policía está capacitándose, se ha capacitado y se va a seguir capacitando, así también los ayudantes fiscales y los jueces de paz a través del Ministerio Público Fiscal y también el Tribunal Superior de Justicia en lo que respecta a los jueces de paz y los ayudantes fiscales, y nosotros seguiremos haciendo esto. Por supuesto que cuando se comienza y hay un cambio, seguramente pueden haber algunos errores, pero sabemos que esto es muy superador al código de falta que teníamos. Y como lo decíamos, nos visita el doctor Hugo Seleme, abogado, director del programa de Ética y Teoría Política de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET. Seleme, gracias por venir. Muchas gracias. Lo veíamos al ministro y lo primero que me queda de lo que dice el ministro es, bueno, es un código de avanzada que cambia muchas cosas y se han tenido en cuenta muchos artículos que se pedían. Y lo contrapongo esto a la presentación que hicieron ustedes el día lunes pidiendo la inconstitucionalidad de este nuevo Código de Convivencia provincial. ¿Por qué? Sí, el código tiene claroscuros, ¿no? Y lo que hacemos en nuestro pedido de inconstitucionalidad es resaltar uno de los puntos oscuros o malos que tiene el código. El pedido de inconstitucionalidad se basa en una cuestión técnica, que es que existe un artículo en el código, que es el artículo 17, que dice que en ningún caso la acumulación de sanciones, cuando una persona comete más de una contravención, en ningún caso la acumulación de sanciones podrá traspasar el tope establecido para cada tipo de sanción. Que las sanciones son básicamente de 3 tipos, son arresto, multa o trabajo comunitario. El problema es que ese tope al que hace referencia el artículo 17... Cada sanción tiene tipificada una pena. O sea, cada contravención tiene un tipo de sanción, que puede ser o multa o arresto o trabajo comunitario. ¿Y cada una tiene un tope máximo? El punto, justamente ese es el problema, que cuando un individuo comete más de una falta, entonces lo que se tiene que hacer, esto se llama concurso, ¿no? Se concursan varias faltas, se tienen que sumar las sanciones. Y lo que dice el artículo 17 es que esa suma nunca puede traspasar el tope máximo establecido para cada tipo de sanción. El punto es que luego ese tope no es fijado en ningún artículo del Código de Convivencia. Entonces lo que sucede aquí es que tenemos un caso claro de vacío legal,
que tendrá que ser llenado por quien no tiene facultades para legislar en materia de sanciones, que es en este caso quien tenga que aplicar el código. ¿Qué podría pasar, por ejemplo, si alguien cumple diferentes contravenciones o sanciones y... No hay ningún tope fijado, entonces le pongo un ejemplo para que se vea claro el problema. En el Código Penal tenemos una norma semejante que dice que cuando alguien cometa una pluralidad de delitos, las sanciones acumuladas en ningún caso podrán traspasar los 50 años de prisión. Ese es el tope máximo para la prisión. Bien. Bueno, ese tope no está fijado en el Código de Convivencia para las sanciones que el Código establece, que son arresto, multa y trabajo comunitario. O sea que los ciudadanos de Córdoba no sabemos cuál es el tope, la multa máxima que podremos pagar, no sabemos cuál es el número máximo de días que podemos estar arrestados y tampoco sabemos cuál es el número máximo de días que podremos ser condenados a trabajo comunitario. Ustedes fueron convocados a la legislatura, entre Así todos los actores sociales que se convocaron. Es raro que se haya pasado algo así, que atraviesa toda la ley, ¿no? Sí, hicimos múltiples sugerencias. Algunas de ellas fueron aceptadas. Una que es muy importante fue la asistencia jurídica gratuita y obligatoria, ¿no? Desde el momento que comienza el procedimiento, ahora el Código establece que el afectado tendrá derecho a tener un abogado que podrá elegir él y si no tiene medios, el Estado deberá proporcionarle uno. Ese es un punto claro y positivo del Código, que fue una de las sugerencias que hicimos. Pero luego hubo otra serie de sugerencias que formulamos y que no fueron tenidas en cuenta. Por ejemplo, algo que agrava un problema que tiene el Código, que es que quien lo va a aplicar no es un juez, como debería ser constitucionalmente, sino que va a ser un ayudante de fiscal. Un problema que tiene el Código es que replica muchas figuras que ya están en el Código Penal. Entonces, por ejemplo, se habla de rotura de cercos. Bueno, eso sería el delito de daño en el Código Penal. Claro, el problema es que cuando se presenta este tipo de situaciones, la misma persona, es decir, el ayudante de fiscal, tendrá que decidir si lo va a encuadrar como una falta, una contravención, y entonces él es el que juzga, él es el juez, o lo va a encuadrar como un delito, y en ese caso él no es el que juzga, sino que él es el que investiga, él dirige la investigación y acusa. Entonces, en la persona del ayudante del fiscal, ahora tenemos conjugadas funciones incompatibles, que era algo que la reforma procesal penal en Córdoba logró hacer de modo muy positivo, distinguir al juez que juzga del fiscal que acusa o investiga. Bueno, el Código de Convivencia los ha vuelto a mezclar y ahora tenemos al ayudante de fiscal, que forma parte del Ministerio Público Fiscal, cumpliendo actividades de juzgación, de juzgamiento. Te llevo un poco a la situación previa de eso, porque uno pensaría, bueno, las fiscalías se van a sobrecargar o, digamos, los juzgados van a estar sobrecargados en el marco actual de la cantidad de detenciones que tenemos por código de faltas actual, bueno, nuevo código de convivencia que va a empezar a regir el viernes. Digo, este código da algún viso de trabajar previamente sobre la gran cantidad de detenciones. Lo veíamos al ministro, decía, bueno, se está capacitando la policía, que eso creo que corre por un canal diferente, pero digo, ¿abarca todas estas situaciones o hay, por ejemplo, posibilidad de que se sobrecarguen los juzgados, las fiscalías por la cantidad de detenciones que hay actualmente? Bueno, lo que esperamos que suceda es que en esta sobrecarga no se dé porque disminuya la aplicación de las figuras del nuevo Código de Convivencia. O sea, la situación en Córdoba es sumamente anómala porque el mayor número de detenciones, de privación de la libertad de ciudadanos por parte del Estado no se produce utilizando el Código Penal, sino que se produce utilizando esta normativa penal de segundo grado, si se quiere, que es el Código de Falta o ahora el Código de Convivencia. Sería bueno que esto cambiase y que la aplicación de las sanciones contenidas en el Código de Convivencia fueran excepcionales y no la regla, como viene sucediendo para algunos sectores de la población de Córdoba. Digo, fue muy cuestionada la figura del merodeo. En este caso, en este código nuevo, no se dice con esas palabras, pero está la actitud sospechosa. Digo, Sí. puede generar la misma discrecionalidad o ya teniendo el filtro, por lo menos de los ayudantes fiscales o que recaiga sobre ellos, puede aminorar un poco estas detenciones arbitrarias. Claro, en esto hay que, como le decía, es una situación de claro oscuro, porque
uno ve como positivo que la policía deje de ser el órgano que juzga si se ha transgredido o no el Código de Convivencia. Eso es positivo. Ahora, que sea el Ministerio Fiscal, si bien es positivo, también tiene un aspecto negativo que es el que le señalaba antes, que en Córdoba tenemos esta situación atípica de un código sin juez que lo aplique. O sea, el poder político está sumamente interesado en tener un código, no quiere renunciar a él. Nosotros tampoco pedimos que se derogue, como he escuchado que se decía. De hecho, hemos hecho propuestas para que se reforme. Y sin embargo, no hay ninguna voluntad política de crear tribunales para aplicar este código. Entonces, pasa de un órgano que no tiene competencia para aplicarlo, que es la policía, a otro que tampoco tiene que tiene competencias para aplicarlo, que es el Ministerio Público Fiscal. Así que, claro, lo que sucederá, como le decía, yo espero que el número de detenciones disminuya. Tal vez por múltiples motivos. Los ayudantes de fiscal tienen mayor formación jurídica y eso hará que, espero, que tengan mayor sensibilidad a la vulneración de derechos que la aplicación indiscriminada del Código de Faltas viejo y el nuevo Código de Convivencia pueda producir. Empezamos hablando de esta acción que presentaron ustedes ante el Tribunal Superior para declarar la inconstitucionalidad. Es algo importante, no es menor y que invalida muchas cuestiones positivas que puede tener el código. Digo, ¿qué le resaltas con respecto al anterior Código de Faltas, a este Código de Convivencia? Bueno, una cosa muy importante que tiene el código, además esta de la asistencia letrada, es que pone un límite a la detención preventiva, que es, o sea, el mayor número de detenciones que se producía por Código de Faltas no era como producto de una resolución dictada por el comisario diciendo si ha transgredido esta figura del Código de Faltas, sino que el mayor número de detenciones eran por detenciones preventivas. Bueno, el nuevo código lo que hace es establecer un límite a la detención preventiva que no puede exceder en ningún caso las 8 horas. Nosotros hicimos una propuesta para que el límite fuese más bajo, ¿no? 8 horas parece mucho para una detención preventiva, pero bueno, frente a la situación de no tener ninguna limitación, que era lo que teníamos antes, a tener un límite ahora de 8 horas, creo que ese es un aspecto positivo. ¿Alguno más que le resaltes con respecto al anterior Código de Faltas? Bueno, la asistencia letrada y luego esto que decía, de que la policía no sea quien va ahora a juzgar si se ha transgredido o no el código que aplica a ella, me parece que es algo positivo. Si bien lo óptimo sería que no fuese el Ministerio Público Fiscal. Te voy a hacer ver ahora también parte de lo que decía el ministro de Gobierno, Juan Carlos Macei, ayer, cuando le preguntaban sobre el accionar de la policía en, por ejemplo, las detenciones de motociclistas. Esto que se sigue dando por estos puestos de control y que demoran a muchos trabajadores y que a veces, y lo hemos visto, no resuelve, o en la mayoría de los casos no resuelve la cuestión delictiva en la ciudad. Cuando le preguntaban esto al ministro, vamos a ver lo que decía ayer. Si nosotros tenemos uno de los principales delitos, y a veces muy violentos, son los motochorros, está claro que la policía tiene que hacer controles. Lo que le he dicho a nuestra jefatura de policía, que tenemos que tener criterio. El criterio significa que si viene una señora en moto, que sabemos que a lo mejor viene del trabajo y no es una moto enduro y no van de entre dos, está clarísimo que se le puedan pedir algunas cuestiones por norma de seguridad, pero no hace falta que la retengan 2 horas. Eso le he dado instrucciones en ese tema para que, sabiendo de que la policía tiene una tarea de capacitación e inteligencia para saber a quién tiene que parar y no que sea una cuestión de colas de moto esperando en un control, ¿no? Lo que decía ayer el ministro de Gobierno y Seguridad, depende de voluntarismo, capacitación de la policía, tiene que cambiar también esa faceta, digo, para que este código tenga una aplicación, o por lo menos los cambios se vean realmente en la calle, en la aplicación de este nuevo Código de Convivencia. Sí, sin duda que parte del cambio en las políticas de seguridad en Córdoba tiene que pasar por la formación de la policía, y la sentencia con motivo de las racias del año pasado del juez Reinaldi establecía esto, que se instruyese a la policía con relación a los derechos humanos que están en juego con motivo de su actuación. Algo que dice el ministro y que creo que es necesario llamar la atención es la justificación de un tipo de políticas de seguridad que se llama políticas de perfil, ¿no? Que es, según el perfil de la persona, el Estado
actúa. Entonces hay ciertos perfiles sospechosos. Bueno, este tipo de políticas de seguridad produce una grave afectación de los derechos de aquellos que caen dentro del perfil, pero no han cometido ningún tipo de falta o contravención, ¿no? Entonces, si uno dice, bueno, si es una señora, y uno podría seguir sumando, si es una señora blanca, bien vestida, que va en una moto de alta gama, entonces no la detenga. En cambio, si es un señor joven, de tez oscura, mal vestido, en una moto de baja gama, deténgalo. Bueno, esto, aunque sea cierto que la probabilidad de detener a posibles delincuentes aumente, tiene un costo enorme sobre la libertad de las personas que simplemente por la motocicleta que conducen o por la forma en que visten son detenidas, ¿no? Aún no habiendo cometido nada, sistemáticamente cuando pasan por un puesto de control son detenidas con este objetivo de la seguridad. Esto ha sido sumamente discutido en teoría jurídica y hay razones para desincentivar este tipo de políticas de perfil. Hugo, muchísimas gracias por estar en 24 Córdoba. Gracias a usted. Nosotros nos vamos a una nueva pausa y ya venimos con el cierre, los títulos de mañana y el quién lo dijo. Ya venimos.